Bueno, acaban de dar las 5. Ahora sí que sí, empezamos con IA al grano. Ya sabéis, nuestra dosis semanal de píldoras de conocimiento efectivo que vais a poder aplicar al día siguiente en vuestro trabajo, también en vuestra vida personal. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un caso enfocado a abogados, pero que sin duda también lo vais a poder hacer con otras múltiples fuentes y casuísticas. Pero nos hemos enfocado en este caso en el expediente inteligente y lo vamos a trabajar con Notebook LM. Como es para abogados, y los abogados, yo doy fe de ello, que también soy abogada, tenemos que leer muchísimo para prepararnos un caso. Imaginaos, pues desde la propia demanda, la propia denuncia, hasta toda la casuística, todos pues al final la jurisprudencia, aparte de las propias leyes, que muchas veces hasta se solapan, ¿no? Son leyes que pueden ser, que hay que mirarlas conjuntamente porque son temas que contemplan acciones legislativas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar por que veáis este caso ficticio, de qué va, y a partir de ahí vamos a ver cómo utilizar Notebook LM, que es una herramienta de Google espectacular y maravillosa que os va a salvar la vida para poder realizar este trabajo tanto de investigación como de centrar el tiro, como decir, vale, ¿cómo preparo yo la defensa teniendo este caso encima de la mesa? Sin pasarme horas y horas, inclusive fines de semana, que los que sois abogados lo sabéis, ¿cómo vamos a poder preparar un caso en tiempo récord y además con todas las reglas en juego, ¿no? O sea, con todas las garantías. Venga, paso a compartiros pantalla y vamos a empezar por conocer el caso. Vamos a ver. Es un caso ficticio, evidentemente. ¿Qué significa esto? Pues que nada de lo que vais a ver es real. ¿Y qué os recomiendo siempre? Pues que cualquier cosa que vayáis a poner en una IA, si no es de pago, que anonimicéis los datos. Esto es fundamental, esto es de primero de derecho, ¿vale? Entonces, si vosotros tenéis una cuenta pro de Notebook LM, ya no hay problema, ya los datos quedan en un entorno cerrado. Vamos a empezar con el caso concreto. Os adelanto que es de la legislación laboral. Vamos a hablar de un despido y nosotros somos el abogado que ha contratado un señor que se llama Carlos al que han despedido. Vamos a ver qué documentos tenemos. La mayoría son pruebas, conversaciones, cosas que nos pueden llegar a cualquier abogado. En primer lugar, os recuerdo, es un caso ficticio, pero desde luego podría ser real. Vais a verlo ahora conmigo. ¿Qué vamos a ver en primer lugar? Pues vamos a ver el burofax del despido, o sea, la carta de despido. Disciplinario, dice aquí, veremos a ver. Os pongo este caso para los nuevos que vais entrando. Vamos a hablar de legislación laboral, ¿vale? Y cómo nos va a poder ayudar la herramienta de IA Notebook LM a acelerar todo el proceso de ver si exactamente las pruebas, dónde se contradicen, qué podemos aplicar en nuestra defensa. Nos va a ayudar muchísimo, evidentemente, porque nosotros nos tenemos que saber el caso al dedillo, pero eso no quita para que la IA pueda machear esos datos y tengamos ya pues mucha más fiabilidad y también para poder fijarnos. Y no hablamos de una IA cualquiera, hablamos de una IA que trabaja en un entorno cerrado, como ahora vais a ver, que es Notebook LM, ¿vale? Os voy a explicar todo paso a paso. Vamos a ver el caso. Primero tenemos una carta de despido, ¿vale? Tenemos que por la presente, una empresa, Tech Solutions SL, le comunica la decisión de proceder a a la extinción del contrato de trabajo por despido disciplinario. ¿En qué se fundamenta esta decisión? Fijaos, primero, argumenta que hay una ausencia injustificada y una desobediencia. Dice que tal día usted se ausentó de su puesto de trabajo durante toda la jornada laboral y que su responsable directo consta que usted no solicitó autorización previa ni presentó justificante médico o legal que ampare dicha ausencia. Ese sería el primer motivo. El segundo, transgresión de la buena fe contractual y violación de confidencialidad. Ojo que aquí viene el kit de la cuestión. El día 2 de noviembre de 2025, el departamento de IT detectó que usted exportó datos de todos los clientes de la base de datos del CRM corporativo y que envió
tal CRM a su correo personal. Que estos datos son confidenciales y por ende, y por el propio contrato de trabajo y de confidencialidad, no están autorizados el envío de este CRM a tu correo personal. Con lo cual constituye una vulneración flagrante de su contrato y de la política de protección de datos de la empresa. Y el tercer motivo, alega la empresa que ha despedido a Carlos una disminución continuada y voluntaria del rendimiento. Dice que ha habido una caída drástica de sus KPIs de ventas, situados en 40% por debajo de los objetivos marcados. Por ello, todos estos tres argumentos dice que constituyen faltas muy graves, tipificadas en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores, y que justifican así esta presente decisión de extinguir ese contrato, la relación laboral. Bueno, dice que, bueno, que le ruegan que se presente ahí en recursos humanos para que firme su finiquito y la devolución del material informático. Evidentemente, Carlos se ha enfadado bastante porque considera que nada de esto es cierto y nos ha contactado a nosotros, que somos sus abogados defensores. Y aquí viene el resto de pruebas. Tenemos el documento 2, la declaración de recursos humanos. Esto vais a ver que es un caso ficticio, no he puesto demasiados documentos, pero en un caso real habría muchísimos documentos, un montón de correos, un montón hasta llamadas, videollamadas, transcripciones, aparte de jurisprudencia y legislación. Pero bueno, esto lo podéis extrapolar a tantos documentos como tengáis, porque la herramienta que vamos a ver, Notebook LM, soporta muchísima cantidad de documentos. Tiene muchísimo almacenaje que vais a poder utilizar. Bueno, el segundo documento que tenemos, a modo de ejemplo, sería la acta de declaración interna del Departamento Legal. Fijaos, aquí pues tenemos recursos humanos, tenemos, perdón, el departamento legal que está diciendo, a ver, pero ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Cómo hacemos esto? Y fijaos que tenemos las preguntas que constan, ¿no? En acta. Dice, bueno, respecto al despido del señor Carlos García, ¿podría detallar los motivos? Efectivamente, aquí repetimos un poco lo que hemos dicho en la carta de despido oficial. Y bueno, y efectivamente aquí dice la responsable, dice, bueno, es que Carlos no se presentó a trabajar, hablé personalmente con su responsable, confirmó que Carlos no le había avisado. Respecto de la sustracción de la base de datos. Dice, el trabajador alega que la VPN de la empresa estaba caído y necesitaba preparar una presentación importante el lunes. ¿Es cierto? Totalmente falso. Solicité un informe del departamento ITEL del mismo día del despido y me confirmaron por escrito que el sistema VPN funcionó con absoluta normalidad durante todo el fin de semana. El señor García, se reiteran desde la empresa, se saltó los protocolos de seguridad de forma intencionada para robar la base de datos de clientes, que sería este el punto principal, que consideran que nuestro defendido, Carlos, ha querido robar la base de datos de sus clientes. Vamos a ir viendo y vamos a ir desgranando el caso. Por último, hacemos referencia al último punto y motivación de esa carta de despido, que es que que el rendimiento había bajado sustancialmente, ¿no? Y deliberadamente. Y dice, bueno, el trabajador argumenta que su rendimiento no era bajo. ¿Qué tiene que decir al respecto? Y aquí la responsable dice, bueno, los números hablan por sí solos. El jefe, ¿no? de Carlos, que Roberto, me trasladó su profunda preocupación porque el desempeño de Carlos en el tercer trimestre fue el peor de toda la plantilla. No cerró ni un solo contrato. La última pregunta es, ¿existe alguna grabación o acta de reuniones previas donde se le advirtiera de este bajo rendimiento? Sabéis que en la legislación laboral, si es por bajo rendimiento, hay que advertirse antes. No puede ser de buenas a primeras. Y dice, bueno, tuvimos una reunión rutinaria de seguimiento a finales de octubre, pero no se redactó acta porque la decisión del despido ya se estaba fraguando todas las infracciones de confidencialidad. O sea, es un sumatorio bueno, de problemas que le están poniendo a nuestro Carlos. Vamos a ver la siguiente prueba, que son los documentos electrónicos. Los correos electrónicos. Aquí tenemos el correo ficticio oficial de Carlos, que esto pues lo tendríamos como prueba en un caso real. Y aquí tenemos el primer motivo, recordad, estamos hablando de una ausencia, que hablaban de que Carlos se ausentó deliberadamente y sin avisar. Y aquí tenemos la prueba diciéndole Carlos a su jefe que se ausentaba por motivos médicos. Me es imposible asistir a la oficina, me acaba de adelantar la cita para la prueba médica del estómago en el hospital, estaré ilocalizable toda la mañana. Perfecto. Y tenemos la respuesta de su jefe.
Carlos, tranquilo, Carlos, la salud es lo primero, tómate el día y no te preocupes por el informe. Asegúrate de descansar. Perfecto. Respecto del segundo problema que nos estaban poniendo, era que Carlos había intentado robar, o lo había hecho, había robado la base de datos de su CRM, todos, porque se había descargado todo el CRM a su correo personal. Sin embargo, nuestro defendido, ¿qué está alegando? Está alegando que es que la VPN se cayó y tenía que hacer un trabajo que le había pedido su jefe urgentemente para el día siguiente a las 8 de la mañana. Es decir, no tenía forma posible de hacerlo si no era descargándose esa base de datos y que además él no la ha utilizado en absoluto para nada, ¿no? Bueno, aquí tenemos el mensaje de Carlos que dice, hola equipo IT, llevo media hora intentando conectarme a la VPN corporativa desde mi casa y me da error. Servidor no encontrado, necesito acceder al CRM urgentemente para preparar el pitch. Vale, o sea, aquí ya tenemos un email que le está mandando a su jefe, le está avisando que si no, no va a poder hacerlo, ¿no? Y aquí tenemos el mensaje de soporte, fijaos. Hola Carlos, efectivamente, tenemos una incidencia general en el servidor principal. El proveedor nos confirma que la VPN corporativa estará caída por mantenimiento de emergencia hasta el lunes. Vale, soporte técnico. Tenemos una prueba bastante fehaciente, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el documento 4, la declaración del demandante. ¿Qué dice la empresa? Perdón, el demandante somos nosotros que estamos demandando a la empresa por ese despido supuestamente improcedente. Bien, escrito de demanda, juzgado de lo social. Aquí tenemos los hechos alegados por la parte demandante, Carlos, nuestro defendido. Primero, ¿no? Ya sabéis que esto es muy somero, suele ser mucho más amplio, pero para que tengáis el caso y sobre todo que ahora nos vamos a centrar en el tema de Notebook LM y cómo vamos a poder utilizar esta información con unos prompts específicos para que podáis hacerlo rapidísimo y con una consistencia brutal. Porque ya sabéis que el problema de los abogados a la hora de utilizar la IA ya no es solamente anonimizar los datos o utilizar entornos seguros, sino las alucinaciones que puedan tener. Entonces, vamos a ver en el día de hoy cómo vamos a mitigar esas alucinaciones con Notebook LM. Continúo, ¿vale? El escrito de lo social. ¿Cuáles son los hechos alegados por la parte demandante? Carlos dice que es absolutamente falso que su ausencia del día 15 fuera injustificada. Es más, tenemos los correos con su jefe de, oye, no voy a poder ir, que tengo un médico toda la mañana. Dale. Y aquí lo dice, ¿no? Envié un correo a mi director informándole de un problema médico de urgencia. Perfecto. El segundo, es cierto que envié un archivo a mi correo personal. Recordaos que esta segunda parte es de que nuestro defendido se ha descargado el CRM y la empresa le acusa de un intento de competencia desleal, de robo de archivos, etcétera. Entonces, decimos nosotros, no, no fue un acto de deslealtad, sino de extrema necesidad operativa. Ese fin de semana, el servidor de la VPN de la empresa estaba caído por una incidencia general. Y tenemos el correo IT que lo demuestra. Como mi jefe, el jefe de Carlos, la estoy hablando ahora por boca de Carlos, como su jefe, ¿no? Roberto, le había exigido a Carlos tener preparada una presentación para un cliente vital, además un cliente que era de millones de euros, era un cliente vital para la compañía. Y su jefe le había dicho que necesitaba sí o sí tener esa presentación para este cliente a primera hora del lunes. O sea que Carlos no tenía otra forma que no fuera descargándose todos los archivos, o por lo menos este archivo, a su correo personal porque se había caído la VPN y tenemos también las pruebas de ello, ¿no? De hecho, aquí lo dice, siguiendo las instrucciones verbales que me dio el propio Roberto en una reunión previa. Exporté los datos estrictamente necesarios a mi portátil para poder trabajar el domingo por la tarde y salvar la cuenta. Y tercero, lo de bajo rendimiento. Recordaos que es el último argumento que decían para la carta de despido. Y nuestro defendido pues niega categóricamente el supuesto bajo rendimiento porque ha sido el comercial con mejores números del equipo durante todo el año, bueno, y le encargaron el proyecto más importante, etcétera. Vale, por último, tenemos una transcripción de audio. ¿Y qué es? Es una reunión del seguimiento de este último, el Q3, el tercer trimestre. Y aquí tenemos, sería otra prueba que es extraída del dispositivo móvil del demandante. Es decir, nuestro Carlos, nuestro defendido, ha grabado y tiene una prueba. Y aquí tenemos la transcripción. Fijaos lo que dice. Está,
Está Roberto, que es su jefe directo, está Elena, que es la inmediatamente superior, o sea, jefaza, y tenemos a Carlos, nuestro defendido. Bueno, fijaos, bueno, Carlos, siéntate. Elena y yo queríamos repasar el cierre del tercer trimestre. Sé que los números generales del departamento han estado un poco flojo, pero mi zona ha aguantado bien. Ha aguantado más que bien, Carlos. Tengo aquí el reporte final. Has pulverizado tus objetivos del Q3. Eres literalmente el único comercial que ha llegado al 120% de su cuota desde mayo. Queríamos felicitarte oficialmente. O sea, claramente aquí ya le están diciendo en esta grabación que ha hecho Carlos que es el mejor comercial. O sea, que el tercer argumento que nos están proponiendo no casa. De alguna manera se están desdiciendo, ¿no? Luego habrá que ver si esta prueba tiene validez o no, o qué validez le puede dar el juez. Eh, en segundo lugar, fijaos que tenemos dice, bueno, ha costado mucho sudor, especialmente con esta cuenta, y el gran pitch es este próximo lunes. Entonces dice, por eso te hemos llamado. Esta cuenta es vital para salvar el año de la empresa. Necesito que ese pitch sea perfecto. Y Carlos, fijaos, dice, sin problema, pensaba trabajar desde casa el sábado y el domingo para pulir la base de datos de precios. Em, Aquí le dice su jefe, los sistemas de IT llevan dando problemas toda la semana con el teletrabajo. Si ves que el domingo la VPN se cuelga, punto importantísimo en nuestra defensa, y no puedes acceder al servidor de la oficina, bájate lo que necesites a tu correo personal o disco duro. Me da igual cómo lo hagas, pero el lunes a las 8 de la mañana necesito la presentación en mi mesa. Sáltate el protocolo si hace falta. Ojo con estas frases porque ahora vamos a ver cómo la IA es capaz de recogerlas, relacionarlas y prepararnos una defensa espectacular. Bueno, Roberto, Elena, le dice, porque estaban los tres, está la jefa, el jefe directo y el despedido, Carlos. Aquí le dice Elena, bueno, sabes que protección de datos no permite eso. Y dice Elena, estamos hablando de un contrato de 2 millones de euros. Carlos tiene mi autorización directa para sacar los datos a su portátil si el servidor falla este fin de semana. ¿Queda claro, Carlos? Queda clarísimo. Si falla la VPN, me lo envía a mi Gmail y lo trabajo en local. Perfecto. Estos son los documentos que tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ver el documento principal. ¿Qué es el documento principal si tenemos algo así? La legislación oficial. ¿Y cuál es? Pues el Estatuto de los Trabajadores. Veis aquí el texto consolidado del BOE. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto para preparar nuestra defensa, nuestra casuística? Da igual el caso que sea, ya sea defensa o ya sea... da igual la posición que estemos tomando. Lo que vamos a hacer primero es entrar en notebooklm.google, la herramienta de la que llevo hablando durante estos 16 minutos. Eh, Como digo, lo suyo sería que lo hagáis desde la versión Pro, porque si lo hacéis de la versión gratuita, no garanticéis que sea un entorno seguro. Entonces, ¿qué tenéis en la versión gratuita? La versión gratuita tiene muchísima capacidad, pero si lo hacéis de esta forma, anonimizar siempre los datos. Vais a tener en la versión gratuita hasta 100 cuadernos disponibles con 50 fuentes cada cuaderno, ahora vais a ver qué es, y hasta 500.000 palabras cada fuente. Y en la versión Pro tenéis hasta 500 cuadernos, cada uno con 300 fuentes. Vale, no sé si conocéis Notebook LM, si no os hago un pequeño repaso y vamos a ver cómo se hace. Entraríamos en probar Notebook LM. Aquí vamos a añadir nuestra cuenta profesional o personal, como queráis, y nos van a aparecer los cuadernos que tengamos hechos. Si no, si es nuestra primera vez, vamos a tener que crear cuaderno. Clicamos en crear cuaderno y nos va a aparecer esta interfaz. Os voy a decir muy brevemente cómo funciona. En la parte de la izquierda vais a poder añadir fuentes. Como digo, en la versión gratuita vais a poder añadir hasta 50 fuentes y hasta 100 cuadernos. Ahora mismo tened en cuenta que estamos abriendo un cuaderno, pues vais a poder hacer hasta 99 más, porque son 100. Y hasta 50 fuentes. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo primero es añadir las fuentes. La diferencia entre Notebook LM, aunque sea en abierto, en gratuito, y cualquier otro sistema de IA, cualquier otra herramienta de IA, es que solamente se va a circunscribir a las fuentes con las que nosotros estamos, con las que nosotros le hemos incluido. Si vosotros trabajáis, lo habéis visto, trabajáis con ChatGPT, con Gemini, con cualquier otro LLM, ¿qué pasa? Que se basa en el conocimiento que ya tiene con el que ha sido entrenado. Entonces, la diferencia de Notebook LM es que solamente va a responderte
a la información que tenga acceso respecto de las fuentes que tú le hayas proporcionado. Esto es lo más interesante y lo más mágico y por qué puede ser y es tan fiable para un entorno en el que necesitamos garantías al máximo como es en un entorno jurídico. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Añadir fuentes. ¿Y qué fuentes vamos a añadir? Tened en cuenta que podéis añadir todo tipo de fuentes. Estamos hablando de que podéis subir archivos desde vuestro ordenador y pueden ser PDFs, pueden ser archivos de audio. Imaginaos este audio de, oye, es que tengo pruebas de audios que he grabado con mi jefe, vete tú a saber qué. Todo esto lo podéis incluir. También podéis poner texto copiado. Podéis enlazarlo con vuestro Drive, que es lo que yo tengo ahora, estos archivos que acabáis de ver para que comprendiéramos el caso. Y todo esto lo podéis enlazar directamente con Drive. Pero es que también vais a poder añadir directamente copiando el link de YouTube cualquier vídeo. Prácticamente hasta de cualquier duración vais a poder añadirlo como fuente. Evidentemente tenéis en cuenta que cuanto más grandes sean los archivos, va a tardar un poquito más en daros la respuesta. Bueno, ¿qué es lo que vamos a incluir? Aquí ya estamos, ¿vale? Estamos en añadir. Vamos a ir clicando los documentos que tenemos. Tenemos el burofax, tenemos la declaración, tenemos los correos electrónicos, tenemos la declaración y esa última transcripción de reunión, ¿verdad? Bueno, pues vamos a insertarlo. Y además vamos a insertar la legislación, porque esa es la fuente primaria. Así que lo tenía aquí preparado, veis que es el Estatuto de los Trabajadores. Aquí lo clicamos, lo insertamos y ya lo tenemos aquí como fuente. Vais a ver que se van a ir cargando. Una vez estén cargados, os va a aparecer así con el símbolo de check. Eso es en la parte de la izquierda. Importante, ¿qué tenemos que saber de la parte de la izquierda? Que solamente las fuentes que tengamos clicadas es a las que va a hacer referencia en la parte central, que va a ser donde vamos a poder interactuar con el modelo, donde vamos a poder hacerle todo tipo de preguntas. Si nosotros estuviéramos en un caso, ¿vale? Que aunque esté dentro del mismo cuaderno, considerásemos que no aplica, imaginemos, el documento de correos electrónicos o cualquier otro o una legislación que la tenemos aquí, pero no aplica, simplemente deseleccionaríamos, ¿vale? Y así veis que ya no tiene esta parte. Muy bien, tenemos todo seleccionado. Lo más importante, como siempre digo, la ley. Vamos a ver de qué legislación estamos hablando. Perfecto. Vale, ahora la parte de la derecha. La parte de la derecha Notebook LM tiene una serie de funcionalidades que ya vienen integradas, que es que a partir de las fuentes que hayáis subido vais a poder hacer resúmenes de audio, resúmenes de vídeo, informes, cuestionarios, tablas de datos, presentaciones, mapas mentales, tarjetas, todo lo que estáis viendo aquí. Y además, todo esto lo vais a poder, si clicamos aquí, vamos a poder crear un informe, pero vamos a poder decir exactamente cómo queremos ese informe. Es en el apartado Haz tu propia creación. O sea, ya no es solamente que sea predeterminado, que sea una función predeterminado. Fijaos aquí, informe técnico jurídico. ¿Vale? Eso es lo que nos propone. Ahora, si nosotros queremos algo en concreto de este informe predeterminado basado en nuestras propias fuentes, lo que vamos a hacer es clicar en este apartado, que veis un lapicero, y en ese mismo lapicero vamos a poder editar, fijaos, aquí. Vamos a poder editar nuestro prompt y vamos a poder decir, en vez de lo que parece aquí por defecto, aunque es por defecto, pero basado en nuestras propias fuentes, porque ya se lo ha leído y ha procesado esa información, lo que vamos a hacer es decirle exactamente sobre lo que queremos que verse en nuestro informe. Y esto lo podemos hacer con cada uno de los apartados que veis aquí a la derecha. Pero bueno, esas son funcionalidades de Notebook LM que las podéis utilizar en cualquier momento. Nos vamos a centrar en el caso de los abogados, que es un caso largo y me queda muy poco tiempo. Es posible, ya os aviso, que me quede 5, 10 minutos más. Espero que nos importe, que sea al grano, pero es un caso suficientemente importante e interesante como para dedicarle un poquito más de tiempo. Vale, una vez tenemos todas las fuentes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner nuestros prompts, todos estos prompts que vamos a ver ahora y la manera de hacerlo, al finalizar la clase, aunque me extienda 5 o 10 minutos más, os voy a dejar una encuesta y os voy a dejar todos los prompts y hasta un gem que os va a indicar
cómo hacer todo esto, ¿vale? Un gem que viene de, ya sabéis que es un asistente especializado dentro de Gemini, que lo hemos preparado especialmente para vosotros. Pero eso es al final de la clase. En cualquier caso, no hace falta que toméis notas, porque todo lo que voy a hacer lo vais a tener rellenando la encuesta del final de 30 segundos, se os pasa directamente a vuestro correo. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el primer momento vamos a ponerle los pasos más importantes. Aquí en el prompt, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es decirle, oye, ¿quién eres, no? Eres un abogado especial, es un abogado senior con mucha experiencia, especialista en litigios laborales, que es nuestra especialización y de lo que va del caso. Y además le ponemos esta especialización en revisión forense de pruebas. Tienes un perfil altamente analítico y escéptico, orientado al detalle. Y aquí hay una serie de variables del caso, ¿vale? Pues le ponemos quién es nuestro cliente, quién es la contraparte, documentos a analizar, que son las fuentes que hemos seleccionado, qué objetivo tenemos. Pues fijemos que aquí lo que estamos viendo es un cross-examination, que es básicamente vamos a cruzar las pruebas, vamos a ver dónde hay fallas, vamos a ver qué contradicciones hay, que este es el primer paso de cualquier abogado, ¿no? De, a ver, preséntame todo lo que hay, que yo voy a ver si cotejándolo tiene sentido o no, cómo puedo armar mi defensa de la mejor manera posible. Bueno, pues todo esto que es un trabajo de chinos, si me permitís esa expresión, que ahora es muy fea, pero es un trabajo muy laborioso, esto mejor. Pues en este punto la IA nos va a ayudar muchísimo y además, como digo, nos va a decir exactamente dónde se refiere. Vale, bueno, aquí tenemos la primera parte. Nos vamos a nuestro notebook LM que ya tenemos, que es este de aquí, ¿veis? Y vamos a ir pegando. Tenemos estos prompts larguísimos que vais a tener y nos queda esta última parte. Vale, veis aquí también que tenemos el rastreo de silencios y ambigüedades. Tenemos cómo puede ser la posición de nuestro cliente. Todo esto lo vamos a ir poniendo aquí. Fijaos que esta última parte también hablamos de un semáforo. ¿Por qué? Porque queremos que nos lo ponga de manera muy fácil. Entonces le vamos a decir que hasta nos haga un semáforo de riesgos con un riesgo crítico respecto de las pruebas, un riesgo amarillo, un riesgo verde, es decir, qué cosas tenemos a nuestro favor. Y todo esto se lo vamos a poner en nuestro prompt. Como veis, es un prompt complejo, es muy largo, pero lo vais a poder utilizar y vais a ver lo bien que funciona. Vale, aquí ya solamente tenemos que darle a enviar. ¿Vale? ¿Veis que está analizándolo todo? Aquí, dependiendo del tamaño que sean vuestras fuentes, puede tardar un poco menos, un poco más. Pero en general lo hace bastante rápido y también hemos puesto pocas fuentes para que fuera más rápido, ¿no? Y que en directo lo vierais, lo pudiéramos hacer todo en directo, porque de eso se trata ahí al grano. Así que fijaos, bueno, esto sería lo que es nuestro prompt, que habéis visto que es largo, y os voy a ir enseñando qué partes son los siguientes por ir avanzando, ¿vale? Porque como es riguroso, también le permitimos que tarde un poquito, pero ya veis que no ha tardado más de un minuto, diría. Y fijaos que tenemos el informe forense documental estructurado para la defensa estratégica de nuestro cliente. El análisis evidencia que los cargos disciplinarios imputados por la empresa han sido prefabricados. Fijaos cómo nos hace aquí el análisis de la coherencia temporal, que se llama la cronología forense. Cruza los documentos, que eso es la primera parte de preparar la defensa. Aquí, ¿qué irregularidades temporales críticas destruyen la versión de la contraparte, de la empresa? Bien, tenemos aquí, ¿alguna parte realizó una acción antes de recibir la autorización necesaria? Bueno, ¿existen retratos injustificados o sospechosos en las respuestas de entregas? Fijaos que aquí dice, existe un anacronismo delator por parte de recursos humanos. La directora declara, compara fechas, compara los más mínimos detalles. ¿Sabes qué? Me encantaría que esto lo comprobarais con casos reales, porque vais a ver hasta qué detalle es minucioso. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Porque claro, tú dices, vale, yo me puedo haber leído los documentos, pero al final ver todo, ¿y qué pasa? ¿Que tengo que ir a comprobarlo directamente y volvérmelo a leer? No, esta es la magia de Notebook LM. Fijaos, detrás de cada frase donde veáis un numerito en círculo, aquí nos dice exactamente a qué parte de la fuente y si clicamos nos lleva a la fuente primaria directa, es decir, todas las que veis aquí a la izquierda, a dónde se está refiriendo.
Esto es Notebook LM, que podáis saber exactamente a qué lugar y en qué punto está diciendo esto y por qué. O sea que esto de no por parte de nuestro cliente, la exportación de datos a su correo personal ocurrió después de recibir autorización expresa de su superior el 28 de octubre. ¿Y dónde se fundamenta? En el 2. Aquí tenemos exactamente la conversación, ¿lo veis? Y así con cada uno de los argumentos que nos va a dar. Fijaos, en la segunda pregunta, la decisión del despido se estaba fraguando tras las infracciones de confidencialidad. Fijaos, aquí tenemos que lo desmonta. Elena Castro dice aquí en este momento. ¿Vale? Esto ya es magia pura. Yo no sé si esto se emociona tanto como a mí, pero yo creo que esto es que para los abogados, es que la mayoría no lo conocen y a mí me da muchísima pena. O sea que enhorabuena a vosotros que estáis ahí, porque seguro que os salva la vida como a mí y como a muchos, ¿no? Que ya lo estamos utilizando, ¿no? Entonces, el punto más importante es que nos lleva a la fuente primaria y vamos a poder justificarlo y detectarlo. Vamos a poder ir minuciosamente hacia ese lugar sin volvernos locos, como ha pasado siempre, ¿no? Años a veces preparándose defensas. Bueno, acción realizada. Fijaos este cronograma que sería la primera parte de nuestro PROM. Tenemos, es en una tablita muy fácil para que lo tengamos como abogados clarísimos. Y es más, hasta para preparar a nuestro cliente. Es que tener un cronograma con las fechas de todo, imaginaos esos casos complejísimos que hay, pues aquí también lo tenemos. Y siempre Notebook LM nos va a hacer la referencia al documento oficial, a la fuente primaria. Fijaos, aquí, acción realizada, solicitud y aprobación de ausencia, fecha del documento, correos 1 y 2, fecha del hecho de ejecución. ¿Coinciden? Sí. Implicación legal. Desvirtúa el despido disciplinario por ausencia injustificada, tipificado en el 54.2a del Estatuto de los Trabajadores. Y nos encontramos las fuentes. Aquí en este caso se refiere a la extracción de correos electrónicos. Luego, respecto a la autorización para exportar la base de datos al correo personal. Aquí tenemos ¿qué documento es? ¿Qué fecha es? ¿Coinciden? Sí. ¿Cuál es la implicación legal? Invalida la falta por transgresión de buena fe. Tenemos el artículo y tenemos en qué apartado de nuestras fuentes exactamente se está refiriendo. Bueno, y así con todo. Ahora, matriz de contradicciones. Seguimos. Dicho versus hecho. Vale, la carta de despido y la declaración de recursos humanos incurren en contradicciones flagrantes con la prueba documental y electrónica disponible. ¿Y qué tenemos? Pues la cláusula acuerdo original. Usted no solicitó autorización previa. Sin embargo, aquí tenemos la prueba de Roberto. Me confirmó que Carlos no le había avisado antes de ninguna manera. Evidencia de incumplimiento. Bueno, aquí tenemos toda una transcripción de dónde hay una contradicción en las pruebas. Esto nos va a hacer, esto es oro puro. Luego tenemos el rastreo de silencios y ambigüedades, silencios tácticos en su demanda, es decir, qué cosas nos están diciendo y que nosotros podemos sacar a nuestro favor, ¿no? Nuestro cliente afirma que el despido es una represalia por negarse a aceptar un cambio abusivo en el sistema de comisiones. Siempre nos dice a la fuente, a qué fuente nos está refiriendo. Respecto a esta propuesta, la contraparte guarda absoluto silencio en su burofax de despido. Nos habla también de las ambigüedades. No tenemos mucho tiempo para leerlo todo porque quiero hacer el resto de prompts antes de terminar. Por lo menos para terminar hay 40, ¿vale? Si me lo permitís. Y si os está sirviendo, que espero que sí. Pero fijaos hasta qué punto es minucioso, que esto es el kit de la cuestión de esta clase. Y que sepáis que esto es simplemente la punta del iceberg. Tenemos programas específicos para abogados donde desgranamos absolutamente para que vuestra vida sea mucho más fácil y a la vez rigurosa, porque eso es lo más importante, cumplir con la ley y poder llegar a todos los puntos que la ley nos puede ayudar. Yo lo comparo mucho con ese punto médico, ¿no? Que es como fijaos, tantas veces, cuántas veces o cuántos médicos se tienen que poner de acuerdo para ver radiografías y detectar ciertos problemas a veces muy sutiles. En eso es donde la IA ayuda muchísimo a la medicina. Pues también ayuda muchísimo a los abogados a la hora de ver esos pequeños detalles muy sutiles. Y evidentemente tú puedes ver muchas veces mucho más y conocer el caso y conocer también jurisprudencia, pero todo eso, sabiéndolo también, se lo puedes poner a la IA y ayudarte mucho, aunque luego evidentemente tengas tu brillantez y tu manera de decir las cosas, que una cosa no quita la otra, pero desde luego te va a ayudar a afinar el tiro muchísimo y sobre todo a salvar ese tiempo que es tan importante.
Bueno, fijaos, las ambigüedades también hace referencia a todo aquello que no queda suficientemente claro y la IA lo ha detectado. Por otro lado, tenemos el semáforo de riesgos para nuestro cliente. ¿Os acordáis que se lo habíamos pedido en el prompt? De, oye, quiero verlo muy facilito. ¿Dónde realmente hay un riesgo que sea flagrante, ¿no? Que nos esté poniendo en tela de juicio, nunca mejor dicho? Pues tenemos el reconocimiento del hecho material. Fijaos, nuestro cliente admite expresamente en la demanda, es cierto que envié un archivo a mi correo personal, pero es que la prueba del envío existe. Si la contraparte logra impugnar exitosamente la validez legal del archivo, alegando vulneración del derecho, perderíamos la prueba clave de la autorización verbal. Recordad que teníamos una prueba que era una autorización verbal de que estábamos grabando, pero evidentemente las dos personas a las que estaba grabando no tenían conocimiento y él lo está alegando. Hay que ver si esa prueba se admite, no se admite, si, bueno, si es conforme a derecho o no. Eso hay que verlo. Es uno de los riesgos que tenemos. El amarillo, riesgo moderado o defendible. Oye, ¿qué tenemos? El motivo subyacente, la represalia por comisiones, la alegación de que el despido se vea una negativa frente a un cambio abusivo en mi sistema de comisiones. Bueno, no hay evidencia suficiente. Aquí nos explica por qué no hay evidencia. Nos refiere siempre a la ley. Y aquí, cuantas más leyes, más legislación que tuviera sentido ponerle, pues por ejemplo, aquí, ya sabéis, la jurisprudencia, la tercera fuente del derecho. La segunda fuente del derecho. Pues si metemos aquí jurisprudencia del Tribunal de lo Social, de los tribunales más altos de lo social, pues es que eso lo podemos alegar. Oye, en tal caso que es análogo, resulta que se dirimió en favor, en sentido positivo a este tipo de cuestión. Pues todo esto podríamos ir alegando y podríamos ir incluyéndolo como fuentes. O sea, esto es inmenso y además ya sabéis que es que jurisprudencia inmensa, legislaciones por un tubo. Entonces, pues bueno, te hace avanzar muchísimo. Y también tenemos los verdes, ¿no? Las fortalezas. ¿Qué prueba documental tenemos de IT y de recursos humanos? Prueba fundamental, los correos cruzados con el director comercial y el equipo de soporte de IT. La prueba indubitada y fehacientes. Aquí tenemos como abogados, ya nos está poniendo la IA, ¿cuál es nuestra fortaleza clara? Que es indubitada, o sea, que es inequívoca. Tenemos el semáforo verde, ya partiendo de esto. Tenemos el amarillo, donde puede haber algo de ambigüedad, y tenemos lo rojo, que es aquello que nos puede venir peor. Y a partir de aquí, preparar nuestra defensa. Nos vamos al prompt 2, que sería la estrategia. Fijaos aquí, tenemos, tenemos primero las contradicciones y ahora es ya la preparación de nuestra propia estrategia. Esta primera parte, yo os recomendaría que cuando nos hace, perdón, estamos aquí, cuando nos hace una respuesta, lo que deberíais hacer es guardarla como nota, ¿vale? Lo guardéis como nota y aquí veis a la derecha que es este mismo texto. Si consideramos que es correcto, ¿vale? Pues lo estamos leyendo y además vemos las fuentes y todo bien, lo que hacemos aquí es pasarlo a que sea una fuente y clicando simplemente los tres puntitos, convertir como fuente. Y en ese caso ya nos va a aparecer aquí directamente. Fijaos, aquí tenemos, ¿veis? Defensa estratégica y análisis forense. Y así ya lo vamos a poder incluir dentro de nuestras fuentes, que aparece automáticamente clicado. Si no lo quisiéramos, lo desclicaríamos, muy fácil. Pero esto va a contribuir a generar ese caso y que se retroalimente de las propias respuestas que nos ha dado el sistema. La segunda parte, ¿vale? Nada, voy a estar unos minutitos más y luego simplemente replicar esto con lo que os vamos a dar ahora al finalizar con la encuesta, ¿vale? Que vais a poder verlo todo bien. La teoría del caso, pues fijaos, empezamos, ¿no? ¿Qué queremos? Construir la defensa, le ponemos las variables del caso, el objetivo. El objetivo es realmente construir con todo esto una narrativa. Entonces, simplemente continuamos con nuestro chat y vamos a ir poniendo nuestro segundo prompt, ¿vale? Esta narrativa debe ser simple pero persuasiva, los pilares jurídicos y fácticos de la defensa. Hay veces que no me deja copiar y pegar bien, pero yo creo que es porque estoy en la llamada, voy poco a poco. Bueno, los pilares jurídicos, el argumento central, el soporte fáctico, la explotación de ambigüedades y silencio, las reglas estrictas, ¿vale? Todo esto. Todo esto y también como es muy visual hacerlo con estos puntos rojos y amarillos, que sería un poco como para guardería, ¿no? Pero es que, a ver, pues que lo fácil que es
hacerlo, o sea, lo difícil que es hacerlo fácil, pero la IA lo hace muy bien. Entonces, vamos a aprovechar esas virtudes que tiene y vamos a decirle que nos lo ponga de manera muy visual, como si fuera un semáforo. ¿Dónde estoy peor? ¿Dónde estoy mejor? ¿Dónde tengo que hacer hincapié? ¿Dónde queda un poco así al aire? Bueno, pues todo esto la IA lo hace fenomenal. Y luego el plan de acción probatorio. ¿Vale? Con todo esto podéis cambiar evidentemente las variables según vuestro caso concreto, faltaría más decirlo. Pero fijaos que con todo esto y seleccionando la última fuente, que es la última respuesta, que es esta defensa estratégica primera, que es donde estamos estableciendo las contradicciones, pues a partir de aquí nos generaría este punto de cómo podemos planificar nuestra estrategia de defensa, que es el punto principal. Fijaos, os voy a leer cuáles serían los siguientes pasos. El siguiente paso que aquí hemos preparado sería lo que hemos llamado el abogado del diablo, que eso es cualquier buen abogado tiene que hacer algo, que es precisamente prepararse como si estuviera defendiendo a la parte contraria, como si, o sea, si yo fuera la abogada de Carlos, yo no solamente tendría que pensar en Carlos, evidentemente yo tendría que pensar en la empresa, qué puede decir la empresa, cómo preparar yo a Carlos para que conteste a las preguntas de la empresa. Tengo que prepararlo, pues como en cualquier conversación, si un litigio al final no deja de ser eso, ¿no? Pues tienes que preparar qué puede decir la contraparte para tú actuar en su defensa y además, no solo eso, sino adelantarte. Y esa sería esta segunda parte, perdón, tercera parte, el tercer prompt. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver ese abogado del diablo que va a hilar muy fino en nuestra contra, con lo cual va a ser como un sparring intelectual, que va a ser como esa lucha intelectual de a ver quién es capaz de argumentar mejor, pero además te lo va a hacer la propia IA, hilando al nivel de fino que está hilando la IA, con todos los detalles. Entonces, esto es increíble para poder presentarte un caso. Y por último, el cuarto prompt sería esa réplica a a la empresa, ¿no? Nosotros, como defendemos a Carlos, sería, vale, y teniendo en cuenta lo que nos puede decir la empresa, lo peor que nos puede decir la empresa, ¿qué vamos a poderle decir nosotros de último para ganar este litigio? Y eso sería una primera parte, aunque luego se puede hacer muchísimo más profundo, pero cómo se puede hacer esta primera parte de preparación de un caso que de verdad es sorprendente lo bien que lo hace y no se puede hacer con cualquier IA, hay que hacerlo con IAs seguras y Notebook LM en su versión Pro es lo mejor que podéis encontrar o de lo mejor que podéis encontrar precisamente porque no alucino, porque se basa exclusivamente en las fuentes. Voy a ir terminando, pero os digo, fijaos, en este de preparación de la estrategia tenemos aquí la teoría del caso. Os llama aquí el elevator pitch. Oye, ¿cómo vamos a presentar el caso? Nuestra postura, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues que al final el despido es un montaje prefabricado por la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa no quiere pagar la indemnización legal. ¿Y por qué? Porque hay un conflicto interno sobre comisiones. Fijaos cómo llega aquí al asunto final. Carlos no es negligente ni aquí se pone realmente la toga como un verdadero abogado de bandera, ¿no? Estos que van a la televisión y se nota que saben de lo suyo. No es un trabajador extremadamente diligente, o sea, Carlos es un trabajador extremadamente diligente que fue despedido precisamente por seguir las órdenes directas de la empresa para salvar la cuenta de 2 millones de euros más importante del año. O sea, esto parece así muy grandilocuente, pero si escucháis juicios, si sois abogados, sabéis que esto es así, hay que meterse en ese papel. Y aquí tenemos, bueno, pues fijaos, en cada una de las respuestas que nos dan nos lleva a la fuente original, que ya os digo que esto es lo más importante para cualquier abogado, irse a la fuente original en la que incluimos, por supuesto, la legislación oficial. Vamos a ver también los pilares jurídicos y fácticos de la defensa. ¿Cómo vamos a estructurar esta defensa? Pilar uno, la falsedad de la ausencia justificada. ¿Con qué argumento? No fue un acto de indisciplina, sino una ausencia de motivos de salud expresamente. Mostramos el correo aquí, aparte de la cronología que nos daba al principio, nos lo va a decir escalonadamente cómo lo haríamos en un juicio. Vamos a ir explicando y desgranando punto por punto para demostrar que es un despido que no tenía que haber sido. Las conclusiones legales, fijaos cómo en todas se refieren aquí al Estatuto de los Trabajadores, esas faltas,
repetidas e injustificadas de asistencia. Bueno, lo invalida. O sea, todo esto os lo podéis leer, podéis probarlo vosotros mismos y vais a ver que es como el mejor abogado lo haría. La eximente de obediencia debida y autorización expresa, lo tenemos. La invención del bajo rendimiento, ¿por qué se lo han inventado? Etcétera. Luego, protocolo de contención de daños. Aquí tenemos la debilidad. Recordaos que se lo hemos puesto así porque hemos querido nuestro PROM para que fuera de una manera visual. No hace falta ponerlo así. Pero oye, tenemos la debilidad en rojo. Reconocimiento formal de haber enviado la base de datos al correo personal. ¿Qué estrategia de mitigación hacemos? Porque esto es lo que ha reconocido nuestro cliente, que sí que se lo ha enviado, pero ¿por qué se lo ha enviado? O sea, si el punto no es que se lo haya enviado, es porque ha estado obedeciendo una orden directa y encima para una acción en pro de la empresa, que es sacar una presentación trabajando en fin de semana. O sea, tenemos muchos argumentos a nuestro favor, pero ¿cómo los vamos a estructurar? Pues es que aquí nos lo está diciendo perfectamente. Es un estado de necesidad. Es un empleado tan comprometido que ante la caída catastrófica del servidor que corresponde a la empresa subsanarlo, que además está aprobada por el correo de IT, tomó la única vía posible para que la empresa no perdiera la cuenta de Ibercoop de 2 millones de euros. O sea, tenemos que resaltar completamente, Carlos, que es verdad, pero ya sabéis que en los juicios la manera de decirlo lo es todo. Así que no hubo dolo, hubo voluntad de lucro para la empresa. Bueno, aquí tenemos la debilidad. No hay evidencia de que las fuentes, bueno, del sistema de comisiones alegado por motivo de represalia. Es verdad que esto simplemente lo dice Carlos, pero no hay ninguna evidencia. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Explotación de ambigüedades y silencios. La ambigüedad de la frase de recursos humanos. Vale, pero que sea algo excepcional. No te puedes descargar el CRM, pero bueno, si es excepcional, ¿cómo entendemos eso? Bueno, pues aquí tenemos cómo debe ser nuestra interpretación. Pues tanto cuando el director comercial dijo tómate el día. Pues fijaos, fue la empresa quien unilateralmente concedió el día completo para que descansara para estar a tope. O sea, aquí vamos a ir afilando y afinando hasta el último punto, como lo hacen los abogados, como lo hacemos los abogados. Y luego el plan de acción probatorio, lo que falta. Bueno, y ya por último, que sería, pues sería el abogado bueno, no sería por último, el abogado del diablo, ¿vale? Simplemente por si, porque me da cosa dejarlo así en el medio, en vez de leerlo, simplemente voy a ir a los puntos más importantes, pero en esta tercera parte sería qué va a decir la defensa de la empresa, que también tiene su defensa, esto es evidente. Entonces la IA nos va a ayudar a ver cómo lo pueden estar viendo ellos, qué pruebas tienen a su favor y cómo nos pueden intentar desbaratar o desmontar nuestra estrategia. Y fijaos, bueno, el anterior también, igual que hicimos con este, lo que deberíamos haber hecho es guardarlo como nota, ¿vale? Siempre que tengáis una respuesta, la guardáis como nota y la incluís como fuente. Ahora ya como estoy yendo rápido, porque quiero ver que veáis conmigo, ¿no? ¿Qué dice? Voy a ir copiando y pegando el último prompt, que ya sabéis, ahora estamos viendo, va a tardar nada, un minutito. Estamos viendo qué puede decir la defensa de la empresa, qué puede ir a nuestra contra y por último, cómo vamos a blindarnos respecto a lo que diga la empresa. Simplemente copiamos, vale. Bueno, vamos a ir copiando por aquí. Vale. Bueno, fijaos que ya tenemos qué podría decir esa defensa de la empresa. El informe táctico, autopsia del caso, ¿vale? Las fisuras lógicas. Fijaos, aquí tenemos el audio, por ejemplo. Hay un montón más, pero por no extenderme. Si el domingo ves que la VPN se cuelga, bájate lo que necesitas tu correo personal. Siempre tenemos la fuente, acordaos. Cada vez que veáis un circulito con un número, clicarlo, porque ahí os va a decir la fuente original. Interpretación hostil, esta es nuestra mejor arma. Aquí te está desgranando todas las evidencias que tiene la defensa para defenderse. Y fijaos aquí que esto es increíble, nos hace una muestra de cómo es un contrainterrogatorio hostil. ¿Qué podría alegar, qué podría preguntar a nuestro defendido Carlos, los abogados de la empresa para que Carlos tuviera algún renuncio, ¿vale? Para pillarlo en algo? Señor García, ¿es cierto que usted acudió a la reunión del 28 de octubre y grabó a sus superiores, el director comercial y la directora de recursos humanos, de forma oculta y sin su consentimiento? Es que esto es un problemita para invalidar la prueba, estaréis de acuerdo conmigo. Aquí, ¿qué buscan? Evidencia la premeditación, la ruptura de confianza mutua, la mala fe del trabajador, predisponiendo negativamente al juez
frente a la prueba estrella, que es donde se admiten haberle autorizado para que se descargara aquello que necesitara para trabajar. Dos, fijaos, ¿eh? Es que son preguntas que, si habéis visto juicios, si vais a juicios, vais a ver que son tal cual. Señor Carlos, en esa misma reunión que usted grabó a escondidas, su director le indicó textualmente que se bajara lo que necesite para la presentación de Ibercop, ¿sí o no? Buscamos reforzarle a admitir que la autorización tenía un perímetro muy concreto y limitado a un solo proyecto, cuando él se descargó todo. Lo que pasa es que luego hay que ver si el CRM permitía descargarse todo o permitía descargarse exactamente esos puntos. Porque lo que Carlos, en el caso completo, ya os digo, lo que Carlos alega es que él no se podía descargar solamente una serie de datos del CRM, sino que tenía que descargarse una serie de datos conjuntos, aunque luego él se fijara en ciertos datos. Y todo esto porque se había caído la VPN. Bueno, otra pregunta que nos puede hacer los que puede hacer a Carlos o los abogados de la empresa. ¿Es cierto que el archivo informático que usted envió el día 2 de noviembre a su correo personal contenía la base de datos completa y no solo la del cliente? ¿Usted alega en su demanda que este despido es una represalia por una modificación en sus comisiones? Dígame, ¿ha aportado usted a este tribunal un solo documento físico, correo electrónico o mensaje corporativo que demuestre que Tech Solutions le propuso formalmente cambiar sus comisiones? Recordaos que esto eran unos de nuestros puntos de semáforo amarillo, que no teníamos pruebas de esto, que era más bien una conversación verbal válida, pero válida si se valida. En su correo usted notificó explícitamente que estaría, bueno, veis aquí, ¿no? O sea, veis que tenemos una preparación de nuestra defensa total. O sea, bueno, nuestro defendido es Carlos, pero estamos acusando, ¿vale? En este caso, está reclamando Carlos a la empresa que sea que no es un despido procedente, que se reclame como improcedente o nulo. Bueno, y así iríamos con nuestra última parte, que sería, y con todo esto las contradicciones, lo que puede decir la empresa, lo que puede decir la empresa en su versión más hostil, ¿qué podemos decir nosotros como colofón final? Y este sería el último prom. Veis aquí, ¿vale? Tenemos bueno, el objetivo, las instrucciones de análisis. Seguimos con el sistema visual de bueno, pues del semáforo, el rescate de la prueba, el entrenamiento para el contrainterrogatorio. Bueno, son súper completos que yo espero que os sirvan y vamos a ver este último final que sería la estrategia subsidiaria, las reglas estrictas y creo que ya no queda nada más. Ese sería nuestro prompt, disculpad, nuestro prompt completo final con nuestra estrategia final. Voy a ir poniéndonos aquí el enlace de la encuesta para que la rellenéis en, no sé, yo creo que son 20 segundos o 25 segundos y que podáis rellenarla. Vamos a ver, mientras os lo pongo en el chat, ¿vale? Simplemente clicando en ella, la rellenáis en un momentito y os enviamos los materiales para que podáis trabajar en esto y que os cambie la vida, también como a mí. Venga, vamos a ver lo último, que es que ha contestado, cómo vamos a obtener esa estrategia final, ¿vale? Después de nuestro prompt inmenso, pero muy necesario para que se adecue exactamente a lo que necesitemos, cómo va a ser nuestra réplica estratégica. Reparación de fisuras. ¿Veis cómo identifica la desproporción de exportar toda la base de datos? Nuestra réplica. Nuestro ataque es oportunismo técnico. Argumentaremos la inexigibilidad de otra conducta y el estado de necesidad. Carlos es un comercial, no un ingeniero de sistemas. El servidor se estaba cayendo. Ante el pánico de perder la cuenta de 2 millones de euros en pro de la propia empresa, del que él es un mero trabajador, y la orden directa de sáltate el protocolo si hace falta, Carlos hizo la única acción rápida posible, darle al botón de exportar la base de datos antes de perder completamente la conexión. No tenía tiempo, no tenía herramientas, no tenía conocimientos para segmentar la base de datos offline. Fisura 2. Falta de prueba documental entre las comisiones.
No haber un correo que pruebe el conflicto por las comisiones. La nulidad decae por falta de prueba. Vale, ¿qué réplica? No necesitamos el correo de las comisiones para ganar. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia existe aportar indicios. Evidentemente aquí, cuanta más jurisprudencia, que aquí no hemos puesto ninguna, tenedlo en cuenta, ¿vale? Entonces, sobre todo, cuanto mejor podáis poner vuestras fuentes, mejores serán las respuestas. Bueno, en cuanto a lo que necesite restrictivo, argumento de bloqueo, cómo nosotros contraargumentamos, etcétera, aquí lo tendríais todo. Y con esto, ahora sí que sí, por favor, llenar la encuesta, que es un momentito. Y nada, y nos vemos próximamente. Espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Ha sido un placer y hasta otro día, ¿vale? Tenéis la encuesta en el chat, solo tenéis que clicar. Bueno, un abrazo a todos.